vamos a trabajar sobre la función exponencial, pero nos interesa mucho trabajar la función exponencial en números complejos. Entonces, para eso necesitamos recordar algunas cosas. Primero, de que nuestra función exponencial real es la función que va de los reales a los reales. Nosotros tomamos un valor de este real, se le asigna un valor y en este conjunto, tal que y sea igual a e de x. Esa es nuestra función exponencial, la que trabajamos desde hace tiempo. Ahora, lo que queremos hacer es ver cómo sería la forma compleja de esta de esta función exponencial. Entonces, para eso primero vamos a recordar lo siguiente. Lo que tenemos que recordar es primero la serie de Taylor. Recordemos que una serie de Taylor es una aproximación que hacemos a una función usando una serie de potencias. Y se escribe así, que sería la suma de n igual a 0 hasta el infinito de la enésima derivada evaluada en 0. Esto no está en el... Es un error de la anotación. Voy a escribirla bien. Sería, quitemos esto, y es la derivada enésima evaluada en 0 partido n factorial por x a la n. Este realmente no es la serie de Taylor, sino es la serie de Maclaurin porque está centrada en 0. Pero si la expandemos sería la función evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, y así nos vamos hasta que llegamos a una buena cantidad de términos, ¿sí? Y esa es nuestra serie de Taylor. Veamos esta otra. La siguiente serie de Taylor también nos interesa, que es la serie de Taylor de la exponencial. Nosotros la teníamos escrita como que e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, y seguimos así. Ahora, esto nosotros lo podemos resumir todo como la suma de n igual a 0 hasta el infinito ¿de quién sería? De x elevado a la n sobre n factorial. Esa sería la serie de Taylor de e a la x, cuando la tenemos centrada en 0. Veamos esta otra. La otra serie de Taylor que tenemos que tener fresco ahorita es la del coseno, ¿sí? Decimos que la serie de Taylor del coseno es 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial más, y seguimos así. Que la podemos reescribir como la suma de n igual a 0 hasta el infinito de ¿quién? Bueno, vemos que hay una alternación de signo, entonces tendríamos que tener menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n sobre 2n factorial. Muy bien. Entonces ahí tenemos e a la x y el coseno. Veamos esta otra. También tenemos la serie de Taylor del seno, que es seno de x igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial. Y vamos viendo que va variando en impares, ¿no? Entonces nos quedaría la suma de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Lo interesante de cada una de estas series es que el radio de convergencia de las tres series esas es infinito. Es decir, que esta serie converge a la x para todo valor de x en el intervalo de menos infinito a infinito. Eso se cumple para esta, se cumple para esta y se cumple para esta. ¿Está bien? Entonces, como tarea hay que demostrar de que la serie de Taylor de estas tres funciones son estas. Hay que hacer. La que me interesa que hagamos ahorita es la de e elevado a la i por x. Pero para hacer esta, vamos a usar la 2 que tenemos aquí. Entonces nos quedaría, primer término es 1 más el segundo término que sería i por x más i al cuadrado por x al cuadrado
sobre 2 factorial más, ¿quién sería el siguiente? Y al cubo, x al cubo sobre 3 factorial más y a la cuarta sobre x a la cuarta, eso dividido 4 factorial más y a la quinta sobre x a la 5 sobre 5 factorial más y a la 6, x a la 6 sobre 6 factorial más y a la 7, x a la 7 sobre 7 factorial más, seguiríamos puntito puntito, que es igual a la suma de n igual a 0 hasta el infinito de i elevado a la n por x elevado a la n sobre n factorial. ¿Sí? Ese sería e a la ix. Lo que vamos ahora es simplificar. Lo vamos a hacer en otra pantalla. Entonces ahora podríamos ver lo siguiente. El 1 se queda como 1, después tendremos más ix más. Ahora, y al cuadrado nosotros sabemos que es menos 1, entonces podemos escribir menos x al cuadrado sobre 2 factorial. Ahora, y al cubo se puede escribir como i al cuadrado por i, o sea que es menos i por x al cubo sobre 3 factorial. Más i a la cuarta es menos 1 por menos 1, porque es i al cuadrado por i al cuadrado, entonces nos queda más x a la 4 sobre 4 factorial más i por x, es positivo, ¿verdad? Porque es i a la 4 por i sobre x a la 6 sobre 6 factorial. No, no es x a la 6, x a la 5, ¿verdad? X a la 5. Y ahora x a la 6 sería i al cuadrado y i al cuadrado, eso es menos. Menos x a la 6 sobre 6 factorial más i a la ¿qué? Sería menos i por x a la 7 sobre 7 factorial más punto, punto, punto. Eso es igual a. Ahora, antes de seguir, quiero que se den cuenta de algo. Cuando nosotros tenemos i elevado a la n y es una potencia par, que sería 2n, lo que podemos reescribirlo eso es, por ejemplo, cuando era al cuadrado quedó signo menos, ¿no? Cuando era a la cuarta quedó signo más. Cuando era a la 6 quedó signo menos, o sea que va menos, más, menos y así nos vamos. O sea que el i a la 2n lo podemos reescribir nosotros como que es menos 1 elevado a la n, ¿cierto? Entonces, eso también me dice que i elevado a la 2n más 1, que es cuando es impar, es igual a ¿quién? Es igual a i por menos 1 a la n. También va cambiando el signo de esa forma, ¿verdad? Entonces, eso me permite a mí reescribir esto que está de este lado como la suma de n igual a 0 hasta el infinito, y voy a partirla ahí en impares y en pares, ¿sí? O sea que cuando n es al infinito, ¿no? Cuando n es par, vamos a poner en lugar de n igual a 0, voy a decir cuando n es par, nosotros tendríamos menos 1 elevado a la n, ¿cierto? Por x elevado a la n sobre n factorial, más la suma cuando n es impar de hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Pero me faltó aquí la i. La voy a sacar porque no depende de n, ¿sí? ¿Está claro eso? Bueno, sigamos abajo. Lo que vamos a hacer ahora es de todos estos términos que están aquí, vamos a separar las partes reales y las partes la imaginaria, ¿sí? Entonces vamos a abrir un paréntesis y voy con el 1 más, sería menos, perdón, el x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial
más puntito, puntito, puntito y así seguiríamos. Ese sería el equivalente a esta suma que está acá, ¿verdad? Más y ahora agarramos todos los que tienen la i, que sería x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más punto, punto, punto. Y esto tiene que ser igual a... Ahora, ¿cómo podemos escribir la suma de n igual a 0 hasta el infinito para forzar a que estos sean solo impares? La n no importa, el menos 1 a la n no importa, siempre va a ir empezando con positivo y negativo, que es como queremos que sea la variación, pero queremos que n nos tire solo pares, entonces la n la cambiaríamos a 2n sobre 2n factorial. Eso ya me asegura que está la suma de todos los pares aquí, ¿verdad? Más i por la suma de n igual a 0 hasta el infinito, y ahora quiero todos los impares acá. Eso nos quedaría x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Verdad? Entonces podemos ver lo siguiente. Esta que está aquí, ¿quién es? Es la serie del coseno. ¿Verdad? Y la de este lado, esa es la serie del seno. ¿Verdad? Entonces podemos escribir que e elevado a la i por x es igual a el coseno de x más i por el seno de x. Y es algo que ya sabíamos y que habíamos usado, que es la identidad de Euler. Pero esa es la i en complejos. Todavía me falta algo más, que es, realmente a mí me interesa más quién es e elevado a la z, donde z tiene parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Pero eso ya sabemos que es. Tengo que demostrar esto, pero puedo escribirlo como e a la x por y, ¿verdad? Y ahora ya se puede escribir como e a la x por el coseno de x más i por e a la x seno, perdón, es seno de y, ¿verdad? Y. Y esa sería la función exponencial en los complejos. Solo tengo que hacer algunas demostraciones sobre esto. Muy bien, entonces, fin de la demostración. ¿Sí?